Excelente tarde, chicos. Espero que se encuentren muy bien y nos unamos a la sesión. Buenas tardes, señorita Belén. ¿Cómo se encuentra? Ay, perdón. Buenos días, maestra. ¡Qué barbaridad! El receso fue hace 2 horas. Caballero Raúl, usted tan risueño con su compañera Belén, ¿verdad? No te hagas, te caché. Te va a ahogar, mire. Ya nos extrañamos. ¿Cómo Se está, va a ahogar maestra? porque está haciendo algo que no debe, por eso hasta como hámster se llenó los cachetillos. ¿De verdad? ¿Qué cuenta, maestra? ¿Cómo está? Con un poco de frío, la verdad, cosa normal en mí. Si me recuerdan, siempre andaba con chamarra y cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Aunque hacía solecito siempre. Yo siempre con el chamarrón, porque soy bastante friolentilla. Aquí en casa, en teoría, se siente un poco menos. En teoría. Pero solo es un engañillo, porque la verdad sí tengo frío. Pero todo bien, todo en orden. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal su semana, chicos? Bien, Normal. gracias a Dios. ¿Qué pasó, Belén? Raúl dice bien, gracias a Dios, viste actitud, optimismo. Qué Porque él bonito. no trabaja. ¿A poco no trabajas, Raúl? ¿Te ¿Cómo no? becaron? Sí Nada más trabajo. está sentado en su casa. Sí ¿Estás, trabajo. ¿Estás becado, Raúl? No, que Bueno, fuera, dice. bueno fuera. Bueno, fuera. Pues gracias a Dios, pues no hay mucho que hacer con mi trabajo. Y pues ahorita todo lo está llevando la directora. Todo el trabajo lo hace ella. ¿Estás de gobierno? ¿En una institución de gobierno? Estoy en preescolar, pero estoy como administrativo, como secretario. Pero, o sea, sí por eso, pero ¿la institución donde estás es de gobierno? Sí, estatal, Ok, ok. es estatal. Y pues ahorita no hay nada, nada más al principio sí me tocó porque tuve que subir todos los alumnos, darlos de alta, subirlos a la plataforma. Sí. Este, tuve que hacer los formularios para enviárselos a cada docente, para que el docente se los enviara a los papás. Y Ok. por ese medio ya logramos obtener toda la información que nos piden, tanto la CUR del alumno, tipo de sangre, peso, talla, Ujú. su dirección, Ok. este, ¿qué más venía? Los datos de los tutores, pedía 2 tutores, Ujú. ponerle los tutores, igual, todo lo que, más que nada lo que pide es la CUR, el nombre completo, fecha de nacimiento, a qué se dedica, grado máximo de estudios, parentesco con el alumno, Ujú. correos electrónicos, redes sociales, todo eso. Y pues al principio pues sí es bastante pesado. Y me tocó subir también a mí las evaluaciones de todos los niños. Ujú. Ya nada más me mandaron los concentrados los maestros y yo los tuve que estar subiendo a la plataforma. Y alguna otra cuestión que la maestra solicite que no pueda o no le entienda, ya me habla por lo menos de las plataformas, ¿no? Que es lo que no le entiende. Ahorita estamos usando la plataforma de Mije, se llama. Ahí es donde nos aparecen todo lo que es datos del alumno, de la escuela. Ahorita nos apareció lo que es lo de las preinscripciones. Ujú. Ujú. Y ahí tuvimos que actualizar lo de COSE, que es lo de las ofertas educativas, ¿no? Cuántas aulas contamos, qué capacidad tiene cada aula y detalles que hay que hacer. Parece que no, pero sí,
sí se entretiene uno un rato con eso. Sí, para poner toda la información bien, ¿no? Y que no se te vaya el dedazo. Sí, más que nada, sí. Y, por ejemplo, cuando hay curvas que están mal, entonces ya se tiene que enviar la incidencia Ujú. para que las corrijan hasta allá en la subdirección regional. Y ya de resurrección regional ya nos informan, ¿no? Ya está corregido, entonces ya lo checamos nosotros en el sistema y si ya aparece bien, pues sí, si no, ya se vuelve a reportar nuevamente. Y, pues son cuestiones también con lo de el botón de seguridad que también ya se activó. Ujú. También lo de los comités, la Asociación de Padres de Familia, Consejo de Participación Social, Contraloría, Convivencia Escolar, y pues todos esos documentos se tienen que elaborar, hacer las actas y después pasar a firmas, pero esta ocasión no se firmaron por lo mismo de que no estamos trabajando en la escuela. Ujú. Y pues gracias a Dios, todo lo que tengo que hacer, pues lo hago desde aquí. Con el internet y todo, pues ya se hizo más fácil. Y es lo que estaba yo leyendo un artículo que me mandaron, que a partir de este año empieza ya la tecnología, ¿no? Creo que ya a partir del 2024 ya muchos ya no vamos a funcionar como se requiere, ya nuestro trabajo ya lo van a poder hacer solos o otras personas que ya no vamos a ser indispensables estar ahí. Pues no te creas, ¿eh? No te creas de esa parte de que no vamos a ser indispensables. Es como el periódico impreso. Ujú. Ya es menos, pero se sigue realizando y seguimos muchas personas consumiendo el periódico impreso, ¿no? Va a haber muchas personas, digo, se está, entre comillas, con la tecnología eficientizando los trámites administrativos para que lo hagan los papás y demás, y ya nada más se corrobore y se dé un codiguito de acceso y con eso ya está listo, ¿no? El trámite, cosa que antes ya hacía con las filas insaciables de tortillas en las escuelas para inscribir a los alumnos, ¿no? Ajá. Que ahí es donde entras tú, ¿no? En la parte administrativa de apoyar en todo este trámite, revisar que los documentos, etcétera, etcétera. Pero pues al final del día, lo que tú estás haciendo, en teoría, lo deberían hacer los padres de familia, con la respectiva clave de cada uno de los alumnos. Pero tal vez, como dices, ya en un par de mañanas se logre que los padres hagan esa parte, pero va a haber muchos que van a requerir apoyo para poder utilizar las plataformas. Entonces, van a seguir recurriendo a la parte administrativa de la institución para que se les apoye a utilizarlas. Entonces, no tire la toalla, joven Raúl. Usted siga al pie del cañón. Ya que tengamos nuestro documento, vamos a participar por otras plazas. Pues sí, claro, siempre hay más opciones. Usted diversifique. Ahorita está todo parado con nosotros por lo mismo de la pandemia. Todo lo del sistema escalafón, pues ahí está. Pero van a salir las convocatorias, ¿no? La semana que entra, que estamos. Hoy es 6. El 19, ¿no? Salen las convocatorias. Vertical. Mi esposa se va a aventar para ver si. Pero también está la horizontal, ¿que no? Sí, Ahí está. hay dos. Y ahorita con ellos, docentes, ya van ahora sí, ¿cómo se llama? Por categorías o por rangos, digámoslo. Ahorita docente va por subdirector, después de subdirector ya director y así va, Pero eso supervisor. depende de lo que tú quieras, ¿no? Porque hay Ujú. muchos docentes que quieren seguir siendo docentes y y concursan para las horizontales o para el cambio de dependencia, Escuelas. ¿no? La de Ujú. movilidad se llama, ¿no? Sí, de cambio de dependencias. También hace que un año, 2 años, unas maestras que estaban allá conmigo en el preescolar, Ujú.
presentaron para el directivo y sí, ¿Sí se aventaron? Y sí, sí, la pegaron las la dos. cosa es que la rifen como directivo. No es lo Sí, mismo ser maestro que ser directivo. exacto. Sinceramente, yo no me aventaría como directivo, ¿eh? No, mucha responsabilidad. Yo paso. Y me han ofrecido, no de gobierno, porque no estoy en gobierno, pero me han ofrecido cargos administrativos, pues tal vez por mi carácter. Este, y yo les digo que muchas gracias por participar, pero no. Yo soy muy feliz siendo maestra. Y cuando me ofrecen, ya les pregunto todo el rollo y lo que quieran de lo que se va a tratar. Y ya, cuando ya de plano están desesperados y cosas, me dicen, aunque sea nada más por un ciclo escolar, para que les ayude como a regularizar las cosas, ¿no? Cuando se necesita a veces. Y les digo, a ver, ok, ¿y me van a quitar mis clases? ¿O me van a respetar el tiempo de mis clases? Y ya me dicen que no, que me quitan mis clases. Ay, eso me deprime, entonces ya les dije que no. No, ya, o sea, sinceramente, cuando yo empecé, bueno, no fue cuando yo empecé, en uno de los ciclos lo hice así, mezclé lo administrativo con las clases y yo añoraba los días que yo no tenía clases, era muy deprimente mi día. Y cuando estaba con clases de administrativo, lo administrativo me daba igual y las clases yo era la más feliz del mundo en clase. Entonces dije, no, esto no es vida. Y dejé lo administrativo y ya me dediqué A a mis puras clases. clases. Entonces, se necesita, ¿no? Digo, necesitamos de todo en todas las áreas, pero sinceramente yo no me aventaría a un administrativo. Igual me aventaría movilidad o que horizontal y que cursos y que no sé qué, no sé qué, y hasta ahí. Ustedes no sigan mi ejemplo si no quieren. Sí, aviéntense como directores y no sé qué de zona, supervisores de De todo. zona y de todo. Es más, sean mis jefes, me parece muy bien. Vamos a ser Pero, milusos, ¿mande? ¿Cómo? milusos. Nos Ándale, vamos a volver los milusos. pero aprenden de todo, eso está padrísimo. Pero a mí Ahorita, no me quitan mis clases, gracias. aquí en Tenancingo estaban solicitando docentes para una escuelita ¿Pero de qué nivel? del que fuera primaria, secundaria, preescolar, Ah, no, yo te manejo lo que viene siendo de prepa para arriba. para arriba, dice. Sí, Yo con los sinceramente niños, respeto mucho a mis compañeros de básica. Se necesita también A tener. la maestra se va con los grandotes. Y yo me a los grandotes. Es muy diferente. O sea, también me puedo a los chiquillos, pero no es lo mismo. No, no me la imagino dando clases a niños, a pequeños, maestra. Fíjate que me la paso muy bien con ellos, pero un ratito porque sé que no son mis alumnos ni voy a estar con ellos por siempre. Entonces ahí ya tienen ¿no? sus cosillas. En una de las escuelas donde estoy, que es multinivel, tienen desde preescolar justamente hasta prepa. Yo estoy en prepa. Pero pues cuando estábamos en presencial, ahorita ya no los veo a ninguno, nada más a mis alumnos. Pero cuando estábamos en presencial, para llegar a la prepa tenías que atravesar toda la escuela y pues pasabas por preescolar y por primaria. Entonces, pues ahí obviamente todos los chiquillos brincando y jugando en el patiecillo cuando era su descanso o educación física, lo que fuese. Y ya me ubicaban. Entonces algunos sí se me acercaban y me contaban qué haces y cosas. Y ahí estábamos cotorreando o me preguntaban dudas de, no sé, cualquier cosa. ¿De verdad que los hongos, quién sabe qué? O de la célula, no sé qué. Yo, es neta, o sea, tengo cara de maestro de ciencias naturales. Y yo, bueno, ya les contestaba, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ya se iban todos contentos. Y yo, bueno. Pero son divertidos, no lo niego, son divertidos los niños, pero ya estar con ellos así todo el tiempo en todas las áreas, porque nada más es un maestro para todo, híjole, sí lo vería yo un tanto complicado conmigo.
porque soy como más de una sola materia y a profundidad de esa materia y órale, lo que sigue. Para mí, obviamente. Pero ustedes hagan lo que les guste y experimenten. O sea, lo mejor que pueden hacer es experimentar. Creo que ya se los había comentado en algún momento. Un maestro en la licenciatura nos dijo, aprendan haciendo lo que no les gusta para que terminen haciendo lo que aman. Todas las carreras tienen muchas ramas, entonces podemos incursionar en muchas áreas para poder trabajar. Investiguen, vean, ustedes experimentenlo, no se dejen llevar nada más porque les digan, eso sí o eso no, porque te lo van a decir acorde a su experiencia, no a tu experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las pesadas que me tocó a mí de lo que me decidí experimentar, cuando estaba yo en gobierno trabajando en un área de comunicación social, no ámbito educativo, comunicación social, cuando eres administrativo en gobierno y cambian los jefes, son dos opciones. Te quedas y a veces te rescatan, dependiendo de la plaza que tengas, a veces te rescata la nueva administración o te jalan tus nuevos jefes o ya tú decides si te vas. Entonces, hubo cambio administrativo, me rescataron los nuevos jefes, pero no me cambiaban la plaza, sí me daban más trabajo, pero no me cambiaban la plaza. Y los que se fueron en un inicio, que eran mis jefes, me jalaron con otra plaza, obviamente, pero me jalaron a trabajar a Naucalpan. Entonces era viajar todos los días, ir y venir todos los días. Entonces yo les pregunté a varios compañeros y conocidos de cómo era viajar todos los días, porque digo, yo no lo había experimentado y aunque relativamente no es del todo lejano, no me fui a otro mundo ni mucho menos, simplemente es irte a estar viajando en el estado, pero sí es muy pesado. Y entonces me decía uno que no lo hagas, es súper pesado, que no sé qué, y otro me decía, yo me la pasé muy bien, ¿no? Cuando él viajaba. Y otro me dijo, hazlo. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Que nadie te diga si está bien o está mal. Hazlo para que sepas lo que es y y ya decides, ya puedes tener la experiencia. Yo lo hice, me cansé mucho y tiré mi toalla después, o sea, me cambié de trabajo. Y me pasó lo mismo. Este, lo hice un par de años, sí fue bien cansado, muy cansado, es muy cansado viajar y más con los horarios de gobierno en mi área, porque no tienes horario. Entonces, a veces yo llegaba a la casa en ese entonces de mis papás, que todavía estaba con ellos, este, a las 3 de la mañana y tenía que estar de regreso en la oficina a las 9 de la mañana. Entonces, como tenía que viajar, pues tendría que despertarme a las 5 o 6 de la mañana para corre y vete a trabajar y checar y esas cosas, ¿no? Entonces, sí fue pesado, pero fue muy, muy interesante, muy divertido. Aprendí mucho, mucho de obviamente de mi área de comunicación y obviamente ahorita que doy clases, cuando me toca dar comunicación social, organizacional, gubernamental, institucional, que es todo lo que se trabaja en estas áreas, ya les digo bien cómo funciona, o sea, no nada más nos quedamos con la teoría, les digo, es así, así y así. Entonces, lo que nos sirve de la teoría es esto, tienen que entender esto y en la práctica es esta otra cosa. Y entonces ya yo los mando a que vayan a las dependencias a conocer y ya regresan y me dicen, sí es cierto. Y yo, y ya deciden ellos si trabajan ahí o no trabajan ahí. Es padrísimo, es súper bonito también como parte de la comunicación. Pero justo ya después de eso ya entré a las escuelas y ya dije, no, de aquí soy. Y enos aquí muy felices conversando de mi vida. Ah. ¿Y ya Pero manejaba, maestra? ¿mande? ¿Y ya manejaba? Ya. Se iba en su coche entonces a Naucalpan y así. No, iba en el de la oficina.
Ah, ya, Les ya. dieron a mis compañeros, porque yo no pedí uno, porque es mucha responsabilidad también que te adjudiquen un auto de la oficina y aparte tienes que estar a la disposición de los jefes, porque tú tienes el coche. Entonces, mis compañeros sí tenían el coche, pero sabían que yo me lo llevaba. Lo agandallaba. Y yo, pero no era una persona egoísta, hacíamos transporte escolar. Ajá, Todos los que estábamos acá ya llegábamos a la oficina. El regreso, a decir, ya no era lo mismo porque no teníamos horario, pero de ida por lo menos hacíamos transporte escolar. muy bien. Y bueno, dicho esto y el preámbulo, joven, no, señorita Raiza, compártanos, por favor. Sí, maestra, después de esta introducción muy interesante. Exacto. Em, es que estoy buscando porque no me aparece. ¿Cuáles están en Canva? No, en Prezi. Me Ponle- costó mucho trabajo hacerle ahí. Lo tengo aquí como abierto en el internet o en el navegador. Sí, Mejor dicho, en el navegador, pero no lo encuentro aquí en donde lo puedo. Vea Creo como que a ya. tu cuenta, Ray. Creo que ya. A ver. Inicia ¿Ya? como sesión otra vez. Ajá. Y ahí te deben de aparecer, dice mis proyectos. ándele ahí. ¿Así? Sí, ya lo Ok, vemos perfectamente. ok, gracias. A ti. Bueno, toca exponerles la unidad número 2, que serían los modelos educativos en Europa. Ujú. Y para empezar, vamos a analizar el modelo educativo de España. Ujú. El modelo educativo en España, la educación obligatoria es de los 6 a los 16 años, que sería desde la primaria hasta lo que sería la secundaria. La educación de 0 a 3 años no es obligatoria, que sería como la educación inicial, no es obligatoria y por lo tanto pues no es gratuita para que tú puedas llevar o las personas que trabajan o las madres de familia que trabajan y no pueden cuidar a sus bebés, tienen que llevarlos a unas escuelas públicas, digo privadas, perdón, sería como la guardería, pero como no es obligatoria, pues no son públicas. Y el horario educativo va desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en una escuela pública. En una escuela privada va de nueve de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque les dan otras clases curriculares, como serían danza, música, artes, idiomas, entonces es por eso que se extiende todavía un poco más el horario en las escuelas privadas. En las escuelas públicas se está luchando por la laicidad porque todavía se sigue dando esas materias que tienen que ver con la religión. Es todavía como España es como que muy religioso y se les dan esas clases religiosas a los alumnos, ya sea en privado o público. Entonces se está haciendo como, hay organizaciones o personas que están luchando para que esas materias pues no sean tan de cajón, ¿no? Como otra materia que debe de ser, sino a lo mejor algunas escuelas podrían adoptarlas, otras no, pero pues hasta ahorita y hasta el momento la religión es importante en la educación básica. La educación privada tiene un costo de 600 a 2,000 euros. Ujú. Bueno, hay escuelas públicas, hay escuelas privadas y hay concertados, que los concertados van de las dos maneras, o sea, reciben financiamiento por el gobierno o financiamiento por parte de los padres de familia. O sea, no pagas tal cual como en una escuela privada, nada más pagas por la mitad o dependiendo el concertado,
que va desde los 80 a los 200 euros. Pero ahí también te dan como un horario extendido para que tú puedas tener esas materias extracurriculares. Pero entonces, vamos, que son escuelas públicas, privadas y concertados. La mayoría de las escuelas son bilingües porque a pesar de la lengua natal, que es el castellano, pues también se les enseña el inglés, ya de básico el inglés, y ya si quieres obtener otro idioma, pues eso ya sería en otras materias extras. Y aquí, pues en España las materias, bueno, el periodo o el ciclo escolar comprende desde septiembre hasta junio. La escuela primaria dura 6 años, la escuela secundaria es obligatoria y por sus siglas es el ESO, Escuela Secundaria Obligatoria, que dura 4 años. Después el bachiller 2 años y la formación profesional 2 años, que aquí en la formación profesional, después tú del bachiller puedes hacer este examen para la formación profesional, que es aquí donde te enseñan como oficios, estilismo, otro tipo de cosas, ya si no quieres hacer tu universidad. Y después se hace un examen de selectividad. Después de haber concluido tu bachiller, puedes hacer tu examen de selectividad, y ese examen de selectividad es muy amplio para que tú puedas entrar a la universidad, que la universidad dura 5 años. Ya si tú quieres hacer tu formación profesional o tu oficio y después vuelves a hacer un examen de selectividad para entrar a la universidad, no hay ningún problema. Bueno, eso básicamente sería el modelo educativo que se está pasando ahorita en España. Posteriormente, los modelos educativos de Europa son 5, que sería el tradicional, el tecnológico, el socrático, comunicativo e integrador. En el tradicional se centra en el profesorado y el alumno es pasivo. Aquí más que nada el docente es la única persona capaz de poder impartir las clases, y el alumno nada más es como ese, lo veíamos en otras clases, ¿no? Como ese banco en el que vas depositando todo ese conocimiento, y pues el alumno es muy pasivo, el alumno no participa en este modelo tradicional. El docente no lo deja participar, no lo deja expresar, porque el docente es el único que expresa, que habla y que da y que imparte ese conocimiento. Entonces, es como muy memorístico nada más este modelo tradicional. El modelo tecnológico, aquí pues se hace un gran énfasis y uso de las tecnologías para que el docente pueda tener esa proyección o pueda brindar ese conocimiento de acuerdo con las tecnologías, y esta actividad pues sea más significativa para los alumnos, y así el alumno pues se va formando, se ocupa teórica y prácticamente, porque la tecnología le brinda muchas herramientas para que el alumno pueda generar su propio conocimiento. Entonces aquí el docente es el expositor de actividades, ya deja de ser nada más esa persona que empieza a generar solo el conocimiento, ahora también se ayuda de la tecnología y también incluye a los alumnos para que se puedan involucrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el modelo socrático, aquí este modelo, el docente establece una temática de preguntas y respuestas con la intención de que se interactúe entre el docente y el alumno. Así esta interacción se da entre los dos, y así de la misma manera el aprendizaje se hace más amplio. O sea, aquí se toman las ideas o las opiniones tanto del alumno como del docente, y ya los hace un poco más, el docente hace que esta interacción sea más significativa y pues el alumno se involucre un poco más en el conocimiento o en el aprendizaje, en la educación, para que entre los dos se vayan retroalimentando y vayan construyendo un conocimiento, un concepto de todas las actividades o de las materias que el docente le está impartiendo al alumno. El modelo comunicativo, en este modelo el docente se asegura que el conocimiento genere un análisis
Aquí es como una pedagogía más crítica porque el alumno debe hacer ese proceso de análisis, debe de hacer esa como metacognición para que vaya más allá del conocimiento que le diga el docente, ¿no? El alumno se involucra, investiga más sobre los temas ya vistos, sobre el conocimiento compartido. Entonces aquí el alumno se centra más en una pedagogía más crítica que le ayuda a llevarlo a su práctica, a su contexto, para que este alumno sea pues una persona con conocimientos amplios y tenga un pensamiento propio. El modelo integrador, la educación se desarrolla por parte del alumno con el docente. Aquí en el modelo integrador se toma en cuenta lo que el alumno quiere, lo que el alumno desea, sus intereses o el contexto en el que se está desarrollando el alumno, en el momento en el que está viviendo, cómo se desarrolla socialmente, las actividades a lo mejor que se hacen en su comunidad, en el país en donde se está llevando la cultura, pues prácticamente toma en cuenta mucho la cultura para que el alumno, para que el docente pueda tomar en cuenta el interés del alumno. Aquí prácticamente pues se toma o se está viendo el desarrollo que tiene el alumno ante la sociedad, y en base a ese conocimiento que se tiene como docente, pues se va a ir buscando estrategias o herramientas que te ayuden a generarle ese conocimiento que al alumno le ayude para llevarlo en la práctica de su ambiente en el que se desarrolla. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algo que aportar. ¿Ninguno? Ok, bueno, entonces aquí tomaré en cuenta tres países que llamaron más mi atención en cuanto al sistema educativo en España, en Europa. El primero sería el finlandés, el segundo es el suizo y por último es el alemán. En Finlandia, el calendario escolar es uno de los más, es un calendario escolar de los más cortos a nivel mundial, de acuerdo a educación, porque su calendario escolar es de 190 días y la semana escolar consta de 25 a 30 horas. Esto es porque en Finlandia pues es un clima muy frío que a veces los alumnos no pueden soportar, entonces se les hace ¿cómo se puede decir? Esta adecuación escolar para que los alumnos pues vayan a la escuela sin ninguna preocupación o sin ninguna, sin que nada, bueno, sin que el clima pues perjudique su conocimiento, ¿no? Entonces es por eso que es muy corto, pero es muy efectivo. ¿Por qué? Porque no tiene pruebas estandarizadas, es decir, no hay exámenes o no se les está calificando a los alumnos que si sacaste el 10, que si tienes un 8, que si tienes un 9. Se les hace un examen nacional nada más hasta la secundaria, y eso para que se matriculen, pero no es muy necesario. Si no lo quieren presentar, no hay ningún problema, y tampoco el gobierno no es como que el gobierno no lo hace obligatorio, pues si lo quieres lo presentas, si no, no hay problema. ¿Por qué? Porque todos los niños son evaluados individualmente. Esto quiere decir que el docente evalúa al niño por niño, ahora sí que dependiendo de sus conocimientos el docente lo evalúa. Entonces esto genera un conocimiento, ya sea que mande toda la escuela pues tiene en conocimiento cómo es el aprendizaje del niño, como entonces por consecuencia pues el gobierno también tiene este conocimiento. Entonces por eso no es necesario el examen nacional para matricularizarte. ¿Por qué? Porque el gobierno, la escuela y los docentes tienen el listado de cómo tú como alumno eres, cómo aprendes, cuáles son tus
tus conocimientos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Eso lo tiene ya bien estructurado y bien identificado, por eso se evalúa individualmente. Gracias a esas evaluaciones, pues tanto docentes como el gobierno saben cómo son los alumnos. Todas las escuelas son buenas, no hay ninguna escuela es como que la mejor, ninguna escuela es la más mala, todas las escuelas son buenas debido a que las escuelas son públicas. Aquí no existen escuelas privadas en Suiza, todas las escuelas son públicas, entonces se rigen por un mismo conocimiento, por un mismo rango, entonces dan el mismo conocimiento a todos los alumnos, y aparte las escuelas son más lúdicas, o sea que te llevan como más al juego, están más adentradas en que el niño se divierta, porque eso se dice que el niño, en cuanto se divierte, el niño aprende muchísimo más. Entonces, por eso todas las clases son más lúdicas y sus instalaciones pues se prestan a ello, o sea, tienen la tecnología para que tú puedas utilizarla a tu favor y pues sea divertida una clase. Tienen los salones de lectura, salones de juegos, entonces todas sus instalaciones, a pesar de que son escuelas públicas, las instalaciones son de primer nivel. Hay 75 minutos de recreo en la primaria, a diferencia de aquí, por ejemplo, en México, que son nada más 30 minutos, allá les dan 75 minutos para que el niño se pueda distraer, porque dicen que el niño no lo puedes tener todo el tiempo estudiando, también necesita ser niño y necesita tener ese tipo de vivencias con sus compañeros o dejar un poco atrás la escuela para que ellos puedan disfrutar su niñez. No hay tareas extras después de la clase, o sea, ya terminas tu escuela y de ahí, basándose con lo que les mencionaba yo hace un rato, que no hay, los niños deben de ser niños, entonces por eso no se les dejan tareas, para que ellos se puedan divertir, disfrutar, jugar, a lo mejor si sus padres no los quieren estar teniendo todo el tiempo jugando, pero sí las mandan a una, ¿cómo se dice? A una clase extra, a lo mejor ballet, otro idioma, un arte o algo que ellos quisieran que sus hijos aprendieran. Entonces, por eso no hay actividades en clase para que sus padres puedan disponer del tiempo de sus hijos o los niños puedan disponer de su tiempo para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Prácticamente. Durante la primaria, que dura los 6 años, tienen el mismo maestro siempre, desde primero hasta sexto grado, por así decirlo, tienen siempre al mismo maestro. Entonces esto les ayuda porque el maestro va conociendo al alumno, va sabiendo sus fortalezas, va sabiendo las debilidades, va sabiendo cómo ayudarlo, va sabiendo el contexto en el que el niño se desarrolla, y entonces esto es muy favorable para que el docente sepa y ayude y le dé le dé ese seguimiento a sus estudios para que lo pueda formar exitosamente. Posteriormente, la profesionalización de un docente es continua y aquí la educación docente es, o bueno, la carrera docente es muy importante, es una de las más prestigiadas porque el docente es una parte importante. Aquí en Finlandia en estos 3 países, o en América, en Europa, pues prácticamente el docente es una persona muy importante. Entonces siempre tiene que estar en esa formación continua. Y aquí en Finlandia, por lo menos, los docentes deben de ser egresados tanto de pedagogía como de educación y tener esas bases importantes, de esas bases pedagógicas o esos pensamientos, teorías pedagógicas que han marcado o que han aportado mucho para que ellos puedan enseñar a los alumnos de acuerdo a todas estas teorías, estas bases pedagógicas que existen, y entonces así el docente pues se prepara o está más preparado para llegar a tener esas clases o impartir esas clases y saber cómo las va a impartir, saber de estrategias, saber de técnicas para que los alumnos puedan
para que ellos puedan generar bien un conocimiento en los alumnos. Entonces, ya lo mencionaba, todas las escuelas son públicas. El preescolar empieza desde 6 años y la educación básica es obligatoria desde los 7 a los 17 años. Antes del preescolar, pues los niños, que sería desde los 0 hasta los 5 años, pues se crían en la casa. Prácticamente su mamá les enseña lo que puede aprender como valores, comportamiento, y ya después... Continuamos, chicos. Creo que ya estamos todos de nuevo, ¿verdad? O falta Belén, creo. Ya no los puedo ver. No, creo que sí, ya estamos. Falta Belén, pero continúa, corazón, sí. Ahorita se integra. Entonces estábamos en la educación preescolar, en donde los niños de 0 a 6 años o a 5, pues se mantienen en casa y la madre es la que los educa. Y posteriormente ya en el preescolar, que se inicia desde los 6 años, empiezan a ya tener una educación preescolar, que solo dura 1 año, y posteriormente pasan a la educación básica, que sería la primaria y la secundaria, que es la obligatoria desde los 7 a los 17 años. La primaria son 6 años, la secundaria son 3 años, y los salones cuentan con alumnos, nada más de 24 alumnos, son lo máximo que se puede tener en esos salones. Después viene la educación secundaria, que sería la educación secundaria superior, y los alumnos que hayan cumplido su enseñanza obligatoria con éxito, es decir, la enseñanza de primaria y secundaria, llegan a un bachillerato. O puede ser una formación profesional, que es como una carrera técnica. Y el bachillerato, pues, es prácticamente la preparatoria, en donde ya te enseñan materias más básicas, así como las matemáticas, ciencias, y, entre otras, y la formación profesional, pues ya te va encaminando a lo que tú quieres ser o lo que tú quieres estudiar ya a nivel licenciatura. Entonces, si tú quieres tener tu bachillerato como lo que conocemos ahorita como la preparatoria, lo puedes tener sin problema, cursarlo desde los 16 a los 19 años, estos dos se cursan así, o puedes ya irte a la formación profesional, que es como una introducción a lo que tú vas a hacer o a la formación que te van a dar cuando tú ya vayas al nivel universitario. O sea, a lo mejor un ejemplo a nosotros, ¿no? Que queremos ser educadores, pues ya en la formación profesional, pues te van preparando, te van dando una breve introducción para que tú seas educador. Si te gusta, si tú sí estás listo, si estás preparado para ser educador, pues ya sigues con tu universidad. Y si no, pues entonces puedes regresarte al bachillerato o puedes ver qué otra materia o qué otra profesión te llama más la atención, y así pues llegas y te gusta lo que vas a hacer y ya no estás como frustrado, ¿no? Por así decirlo, de que, ay, pues yo estudié esto porque mis papás son contadores y yo tuve que ser contador, ¿no? Entonces aquí tú ya te das cuenta de si tu formación profesional está encaminada a lo que tú quieres o no es lo que realmente te va a hacer una persona plena.
Bueno, entonces esos serían como los puntos más importantes de acuerdo al modelo educativo en Finlandia. Ahora el modelo educativo de Suiza. Este modelo educativo es descentralizado porque ya nos comentaba Fanny la vez pasada, el modelo descentralizado pues es aquel que se rige de acuerdo a los estados en los que se divide el país, en este caso pues Suiza tiene este nivel descentralizado, entonces me parece que son 26 estados los que Suiza tiene, entonces son 26 maneras o 26 sistemas educativos que Suiza tiene para que esto pueda, para que la educación se dé, ¿no? Entonces, la educación primaria y secundaria es obligatoria para todos los alumnos en Suiza, y la educación básica en Suiza dura 9 años, que se estudia entre los 6 y los 15 años de edad. Aquí, a pesar de tu idioma suizo, enseñan el alemán, el inglés y el francés, porque son personas que vienen prácticamente este tipo de personas. En Suiza estas personas son las que más emigran a este país, porque están como, pues colindan con Suiza, pues entonces como Suiza es uno de los países más buscados educativamente o que tiene más migrantes en educación, por así decirlo, entonces tú tienes que aprender tanto alemán como inglés y francés a pesar del suizo. En la educación, bueno, y si tú aprendes alemán aparte de eso, alemán, inglés o francés, pues vas a escuelas que nada más dan puro alemán, bueno, por ejemplo, a una primaria que da puro alemán, una escuela que da puro inglés y una escuela que da puro francés, dependiendo de dónde seas tú migrante. Y si tú quieres o si eres una persona nativo de ahí, pues entonces también sin ningún problema te pueden dar esos idiomas. Posteriormente la secundaria, después de la primaria, pues ya pasamos a la secundaria, en donde los niños son separados. Aquí los niños son separados dependiendo del tipo de carreras que quieran, como en el nivel de Finlandia. También los niños aquí en la educación secundaria los separan para que empiecen a ver qué es esa carrera o cuál es la carrera que les llama más la atención, para que puedan elegir una academia o una vocacional. A diferencia de aquí, que es ya en Finlandia, que es en el bachillerato, pues aquí en Suiza lo hacen posteriormente en la secundaria. Después de 18 a los 19 años deben pasar un examen que se llama la matura. Después de tú haber concluido la secundaria, pasas ese examen y ya si lo pasas, es un examen muy exigente. Si lo pasas, tú puedes pasar a la universidad. Si no lo pasas, pues entonces te quedas como en ese camino de nada más como de una carrera técnica. Entonces, si tú pasas ese examen, que es la matura, tú ya ingresas a la universidad y la universidad tiene una duración de 5 años. En Suiza este es uno de los lugares en donde tienen más demanda de otros países para que tú puedas entrar a las universidades. O sea, no nada más en las universidades, es un país muy demandado para que tú puedas ir a tener ahí tus carreras o tu aprendizaje vocacional prácticamente. Por último, está en la escuela alemana, que la escuela alemana, pues la educación obligatoria es desde la primaria hasta la secundaria 1. La educación infantil o preescolar, que es de los 3 a los 5 años, no es obligatoria, más sin en cambio es como un parteaguas para que tú puedas entrar a la primaria. No es obligatoria, tú ahí igual que en España, tienes que pagar para que tu niño tenga esa educación infantil, por así decirlo, que sería la guardería también. Entonces, ahí estaba yo viendo que para que tú puedas entrar a la escuela primaria, pues ya tú tienes que haber tenido un antecedente de que tienes unos conocimientos básicos para que tú puedas entrar a la primaria. Entonces, es como algo
¿cómo les diré? Es algo que no le encuentro una lógica, porque ahí en la educación infantil la tienes que cursar para que tú puedas llegar a la primaria. Entonces, como las escuelas son muy demandantes y son muy demandantes, el padre lo que hace es que, aunque no trabaje o no tenga nada que hacer o esté, por ejemplo, de ama de casa, a lo mejor por así decirlo, mandan a sus hijos a la escuela infantil para que después tengan un lugar en la educación primaria. Porque si tú no tuviste esa educación infantil, es difícil que te den un lugar en una educación primaria. Entonces los padres prefieren mandarlos desde la educación infantil o desde los 3 años hasta los 5 años a una guardería, para que así ya tengas un lugar seguro en una primaria, en la primaria que esté ahí en la comunidad a la que vayan a ingresar. Entonces es algo como que no me cuadra ahí mucho, porque esta no es obligatoria, más sin en cambio la tienes que cursar para que puedas obtener un lugar en una primaria. El sistema educativo también aquí es descentralizado. El sistema educativo es muy exigente en Alemania y pone mucha atención en las capacidades y habilidades de los alumnos. ¿Por qué? Porque después de cursar tu escuela primaria, el docente te dice como padre de familia a qué escuela va a ingresar tu hijo. Si es un gimnasio, así lo marcan aquí, que sería como una secundaria, el gymnasium, el Gesamtschule o el Realschule. No los puedo pronunciar bien y no sé cómo se pronuncia, pero están aquí. Entonces, en la educación primaria, el docente te va a decir si tu hijo puede estar en cualquiera de estos 3 niveles, que el gimnasio es el ciclo inferior de la secundaria, que es como los alumnos, por así decirlo, que no tienen ningún problema en el aprendizaje, y el alumno va bien, es un alumno que tiene notas altas, por así decirlo, pues entonces el alumno se va al gimnasio. Si es un alumno que tiene algún tipo de problema, se va al Gesamtschule, y si es un alumno que pues prácticamente va bajo o tiene muchas complicaciones para el aprendizaje, entonces se va al Realschule. Y aquí comprende desde los 10 hasta los 15 años la educación secundaria 1. Entonces, va de la mano, por eso es que pone mucha atención en las capacidades y habilidades del alumno, y no es tanto que tú quieras que tu hijo vaya a la escuela que tú quieras a la que vaya, sino que aquí los maestros te dicen a cuál tiene que ir para que mejore su aprendizaje y para que se le dé ese camino o esa ayuda para que el alumno pues pueda tener el aprendizaje esperado. Entonces, la educación es obligatoria aquí en Alemania desde los 6 hasta los 15 años, que sería desde la primaria hasta la secundaria 1. El kinder o preescolar, como lo mencionaba, pues no es obligatorio, y generalmente los padres reciben una recomendación de los profesores para que el niño tenga un adecuado colegio y el niño continúe con su educación secundaria. Y la primaria en sus materias más importantes son el alemán y las matemáticas, como aquí serían pues básicamente el español y las matemáticas, ¿no? Que serían como las materias que tienen como que más peso. Entonces allá son el alemán y las matemáticas. Seguimos aquí con la educación inferior secundaria, que es en el gymnasium. Después de tú tener tu secundaria 1, pasas a la secundaria 2, que otra vez se le llama así gymnasium, y tú ahí vas al bachillerato ya, que es como la preparatoria. Después sigues en el Berufsschule, que son las escuelas profesionales de un bachillerato especializado. Aquí es como viene esta tablita, así vas subiendo o escalando de acuerdo a lo que el maestro te dice. Si tú estabas en un Gemeinschule, o por así decirlo, en una secundaria 2, por ejemplo,
Entonces, tú subes inmediatamente o el alumno va a un bachillerato especializado y este bachillerato especializado pues son las carreras técnicas. Pero tú, si estás aquí en el bachillerato especializado y quieres hacer una universidad, porque no, como no tuviste esos conocimientos amplios o no fuiste un alumno destacado, pues no vas al bachillerato, ¿verdad? Entonces vas a un bachillerato especializado, pero si tú ya obtuviste esas notas que necesitabas o ya eres un alumno destacado, sobresaliente, puedes ingresar a la universidad. Pero aparte de haber concluido tus 3 años de bachillerato especializado, tienes que tomar otros 2 años para que tú puedas ingresar a la universidad. Si durante esos 2 años tú no ahora sí que podríamos decirlo vulgarmente, no la armaste, entonces no puedes ingresar a la universidad y te vas a un instituto superior o especializado. Ya es como aquí una carrera técnica un poco más formal. Es un poco estricto el sistema educativo en Alemania, porque si tú no pasaste esos 2 años de tu bachillerato especializado, pues entonces ya no puedes hacer nada para que puedas ingresar a la universidad. Y después en esta escuela profesional sistematizada o dual del aprendizaje, que es prácticamente los alumnos que no destacan mucho, aquí son carreras vocacionales, como estilista, como oficios en los que tú puedas tener, ¿no? Entonces, aquí ya no tienes oportunidad de hacer esos 2 años extras para que puedas entrar a la universidad. Si ya no, durante este tiempo siempre fuiste un alumno que no destacó, un alumno que no se le vio como ese proceso o ese aprendizaje que llevabas a la par con los demás, entonces ya no puedes aspirar a otra cosa más, ya te quedas como en una escuela superior y ahí pues ya te dan clases de otras carreras vocacionales muy cortas. De ahí ya no puedes tener un grado universitario, hasta ahí te quedaste. No sé si me di a explicar en cuanto al modelo educativo en Alemania. Es que es un poco complicado y como que no sé pronunciar bien, pero espero que sí les haya quedado claro. Sí, Ray. ¿Sí? Bueno, Uh-huh. pues prácticamente ese sería todo el tema. Hay muchos más países, pero que tienen un grado o un nivel alto en educación, pero pues prácticamente estos fueron los que, según yo, son los más importantes o los más sobresalientes, al menos en el país en el continente europeo. No sé si quieran retroalimentar o dar un aporte o algo que ustedes sabían de acuerdo a estos 3 niveles educativos, para que, si no, para pasar a la dinámica que tengo planeada para ustedes. Una vez que es mole de olla. ¿Sí? Pues creo que el de Finlandia ya lo conocíamos un poquito mejor. Bueno, ya sabíamos, teníamos como algunos aportes. El de Suiza yo no lo conocía muy bien, ni el de España tampoco. Y el de Alemania sí está, o sea, sí está interesante también, porque sí es muy, o sea, sí tiene ciertas cosas que son, en cierta parte no son buenas. Pero sí, la verdad es que todo bien. ¿Sabes qué, papá? No voy contigo porque mi coche dejen compartir el link a ver si puedo. tiene otro. ¿Mi coche? Espera. Que esperes. Ese es el link para que puedan ingresar a la actividad. Me avisan cuando ya tengan en sus pantallas o ya hayan entrado para darle las indicaciones.
Ya, Ray. No, es que me salió una pantallita de navecitas. Ajá. Bueno, ahí le apachurran en cualquier, en el centro de la pantalla o donde está como el control, le dan enter o Ajá. le dan clic para iniciar la, Ah, ya vi, dice, acá la espera, ¿cómo se actividad. menciona? Entonces ahí vienen preguntas. De acuerdo a esas preguntas, pues ustedes señalan cuál es ahí sale la manita y señalan cuál es la respuesta correcta. Ah, sí, ya salió. ¿Sí? Sí. Son 5 preguntas nada más. Esa mano. ¿Por qué? Que te amo. A ver, aquí me voy a dar cuenta si se supe explicar o no. Sí. Si no la Ay, inventamos. Raúl. Está muy lento mi internet. Sí. Ya, Ray. Ajá, sí. ¿Ya? Marcianitos. Ya nada más me dice, déjame o ver, Los continuar. resultados. ¿Cómo? Entonces perdiste, Belén. ¿Dónde los resultados? ¿De verdad? Sí, No, fue fraude, Raiza, porque estaban bien. tampoco. ¿Qué es lo que nos tiene que salir, Ray? Ah, pues tienes que terminar tú por ejemplo, en la primer este, pregunta, ya la navecita como que va descartando los marcianitos y cada pregunta que tengas buena va descartando un marcianito o estos como pulpos amarillos que están ahí. Ya pasas a la siguiente pregunta y si la tuviste correcta, otra vez vuelve a descartar uno de ellos. Si la tuviste correcta, entonces pierdes automáticamente luego. O sea que tienes que pasar consecutivamente las preguntas. Con una que tengas, si contestaste mal una, pues como que el juego lo tuviste mal y tienes que volver a empezar o volver a jugarlo de nuevo. Sí, jugarlo. O sea que si tuviste una mal, te regresa luego. Ajá, sí. Y si todas tienes bien, Ya, al final nada ya. más me salió una pantallita que dice enhorabuena, gracias por jugar. Ah, pues entonces ya ganaste. Ah, bueno, para sacar mi captura. Ajá. Ujú. Ya lo terminaron los demás, Raúl y Belén. Ujú. No volví a jugar.
¿Sí pudieron o no? Ya, Ray. Ya. ¿Qué te salió a ti, Belén? Pues me decían, no me arrojó nada. Así te tiene que decir enhorabuena, has concluido o enhorabuena, gracias por jugar. Sí, es que las tuviste todas buenas. No, no me arrojó nada. ¿No? No, sí. Así, contesté todas. Pues esa sería la dinámica, no sé si Sí, quieren que está. las contestemos todos o las dejamos así. ¿Nos da la opción de volverlas a contestar? Sí, sí, las veces que quieras te da la opción si quieres volver a jugar. Bueno, si creo que si ganaste o si concluiste todas, ya no veo que, que diga volver a jugar, porque si te sale game over, sí te sale volver a jugar. Pero pues yo creo que sí se ha de poder. ¿Sí pudiste roles o no? Creo que ya te estás durmiendo. Chirrao. Bueno, pues con esto concluyo el tema de los modelos educativos en el continente europeo. Creo que sobró un buen de tiempo. Muy bien, Raiza. Pues sí, de hecho, los modelos europeos son los que se toman como base para los otros modelos mundiales, indistintamente del de Japón y China, que ya en su momento escucharemos al respecto, pero también tienen ahí su vínculo importante, pero por lo menos para nosotros en América, sí se toman como ejemplo importante para poder, pues replicarlos tal cual, porque ya platicamos de esa parte de la paráfrasis de los modelos educativos de nuestra República Mexicana, ¿no? Y bueno, un dato interesante, y no sé si curioso, ya me lo dirán ustedes, si es dato curioso, que dentro del ranking o el top de todos los países del mundo, México, en cuanto a nivel educativo, es el penúltimo. No se diga que el último, penúltimo, para que no nos ofendamos ni nos sintamos mal. Penúltimo. Y entonces, en una situación, reunión, etcétera, de los personajes que se encargan de analizar la situación de la educación en cada uno de los países, justamente los europeos y los orientales estaban muy curiosos de por qué México era como era, o estaba en el nivel en el que estaba con los resultados que tenía. ¿A qué voy? A que discutían la parte en que pues puede tener un nivel educativo pues bajo, pero la gente está contenta. No se suicida la gente, vaya, no está deprimida la gente. Entonces, digo, estaremos deprimidos y eso tal vez porque estamos en pandemia, pero no realmente por nuestra dinámica en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.
como lo es en los otros países. Y me resulta sumamente interesante esta parte, sumándolo con lo que bien nos comentaste ahorita, Raiza, de que en los modelos europeos hacen mucho ejercicio del niño que sea niño, que tenga tiempo para ser niño y vamos a darle tiempo para ser niño en la escuela. Y entonces les damos recreos o recesos largos, largos. Entonces, para que sea niño, ¿no? Y como constatar que tenga ese tiempo de interactuar con sus compañeros y demás como ellos quieran en su descanso. Y además de eso, que no tenga labores, al menos de tarea, después del tiempo de la escuela. Ya si los papás y eso se los quieren llevar a otras actividades extracurriculares o cognitivas o motrices o bla, ya saben, todos los cursos o talleres que podemos tomar fuera de, pues ya es opción de los papás. Pero fíjense, aún así, la gente está triste y no son, o sea, completamente felices. Es muy paradójico, pero al final del día también es parte de la naturaleza, considero yo, del ser humano en esta de que pues no estamos satisfechos con nada, porque al final del día nosotros, o sea, nosotros como mexicanos buscamos estudiar en el extranjero. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando se supone que somos felices aquí. Entonces, ¿qué? Éramos felices y no lo sabíamos, dicen. Éramos felices y no lo sabíamos, y entonces me voy a España a ponerme triste y me regreso. Ok. Entonces, ahí se los dejo como reflexión de toda esta información que estamos conociendo de los modelos educativos, que si bien puntualizaron el modelo de Finlandia, pues es de los que más escuchamos o intentamos analizar de una u otra manera, porque se toma en cuenta ya que está en los primeros lugares. A los últimos lugares no los tomamos en cuenta, no hay que analizar los últimos lugares, hay que analizar los primeros lugares para replicarlos. O sea, y eso también es algo muy interesante. ¿Por qué no analizar los últimos lugares comparándolos con los primeros lugares para ver qué es lo que está pasando? Para ver qué falta, qué sobra o qué propongo, porque a lo mejor y con eso nos inspiramos y proponemos un modelo real, bueno, para cada uno de los lugares donde se necesite el verdadero apoyo, ¿no? En los lados flacos del quehacer educativo. Pero, bueno, al final del día se toma en cuenta esta parte de Finlandia. Lo que sí yo estoy muy de acuerdísimo de Finlandia es como que sí se les respeta bien a los maestros y todo. Esa parte sí, me parece muy correcta. En cuanto al desarrollo de los alumnos, híjole, no sé, siento que es muy subjetivo. Siento que es muy subjetivo y como aquí y en China, valga la expresión, no se sabe al 100% todo lo que sucede. Se pone un panorama muy general y muy lindo de la moneda. Todo tiene su lado flaco y su lado amable y su lado positivo. Yo no digo que sea malo el modelo educativo, al contrario, es buenísimo. Definitivamente sí, pero y entonces si es tan buenísimo y la gente tiene toda esta preparación, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué están tristes? Eso es algo muy interesante. Pues sí, es ideología, ¿no? De cada quien. Como los de Estados Unidos igual, ya ve que son bien drogadictos, tiroteos en las escuelas y tantas locuras que hacen. Y Y ya, fíjate que todavía hay mucho en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, pero donde nosotros, o sea, nos enteramos más, al menos por ser vecinos tal vez, siguen todavía luchando mucho, mucho, mucho en situaciones de racismo en las escuelas. Y eso es lo que causa justo lo que dices.
esta parte de delincuencia y esta parte de drogadicción. Entonces está muy delicado. Sí, mucho y más que allá que las armas las venden en cualquier tienda, llega alguien, se las compra y Me fácil. consta que en Walmart en Estados Unidos venden las pistolas. Yo lo vi. Y no era, Sí, no era el riflecillo que nos encontramos como de agua para los chavitos, eso también está en la juguetería, pero de gotcha dicen y tampoco tampoco. era el de dardos, que ya saben que hay de darditos como para, digamos, ir a disque cazar, pero con dardos. No, eran pistolas, calibre el que quieras, así ya sabes, tu vitrina con diferentes Ujú. modalidades, como si fueran zapatos, vaya. Y entonces para las damas, zapatos con diferentes tacones, así los diferentes calibres de las pistolas. Y eso está muy serio, muy, muy fuerte. Mucha libertad, ¿no? Pues en ese sentido siento yo que sí es libertinaje, porque ¿a poco en una escuela? Y eso está sumamente loquísimo. En una escuela, digamos, en Estados Unidos que tienen este acceso a las armas sin mucha precaución, digámoslo así, les dan desde el kinder, porque podría un niño pequeñito tener acceso al arma. Les dan clases para tirar o para usar las armas, qué miedo, qué Para miedo. francotiradores. Imagínate, eso está de pensarse, ¿eh? Eso está de pensarse bastante, seriamente. Pero son las realidades, las diferentes realidades en las que podemos vivir. Digo, de alguna manera tenemos la ventaja de que aquí no es así. No decimos que no tenemos acceso a las armas, digo, sabemos que llevan otro proceso y también existe un mercado negro, es una realidad, pero está más cuidada esa parte, al menos lo intentamos, ¿no? Tener un cuidado mucho más sigiloso en cuanto a las armas, en cuanto a la drogadicción y demás, y tener acceso a todas estas estupefacientes, eso ya es otra historia, porque fíjense, detalle curioso, un amigo me escribe hace 8 días, justo hace 8 días o el lunes, bueno, entre fin de semana y lunes de la semana pasada, y me dice, oye, que tal medicamento lo están recomendando para comprar, para que lo compres como precaución por si te da COVID. Y yo dije, ¿cómo? O sea, te están recomendando que tú compres un medicamento por si te da COVID. Y me dice, sí. Y le dije, ok, ¿y tú vas a comprar un medicamento por si te da COVID en vez de que te cuides? ¿O cómo? Y me dice, no, pues solamente es una recomendación. Me dice, me dice, es con receta y lo venden en Superama. O sea, ya estaba muy enterado. Y yo atacada de la risa seguía con lo absurdo para mí, con lo absurdo que me estaba diciendo. Y yo así de, ok, o sea, vamos a sumarle a lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que vas a comprar un medicamento por si te da COVID en vez de cuidarte y es un medicamento controlado porque te piden receta y tú quieres conseguir una receta para comprar un medicamento que un médico no te ha recetado. Y me dice, bueno, solo es una precaución. Le digo, precaución, vacúnate y cuídate. Eso es una precaución. O vitamínate. Eso es una precaución. No ir a comprar un medicamento controlado con una receta apócrifa por si te da. Y le digo, ¿y quién te lo recomendó o qué? Un doctor o alguien que sepa, ¿no? O alguien que ya le dio COVID y que le recetaron ese medicamento. ¿Y qué hubo? Pues, ¿de dónde salió la información? No, pues me dijo el nombre de su amiga.
Y le dije, oye, ella trabaja en X hospital, es administrativa, pero trabaja en X hospital y te recomiendo que lo compraras. ¿Es neta? Y ya nada más me dice, ay, ya cambiemos de tema. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, fíjense nada más, digo, fue una conversación con un amigo, pero a todo a lo que nos enfrentamos y qué tipo de pensamiento tenemos. Pues está muy delicado, muy, muy delicado. Digo, a mí, yo no juego con los medicamentos, porque los medicamentos también, el mal uso de ellos son drogas. Entonces, pues es una realidad también, que la gente se deja llevar por eso y por ignorancia, por precaución. Continuamos, chicos. Y sin salirnos tanto del tema, a que fue todo este comentario muy interesante, que realmente no conocemos la razón de ser de cada uno de los modelos. Si bien estos países primermundistas tienen estos modelos educativos, son porque su contexto social, económico, político, cultural, ideológico, la infraestructura de sus escuelas, la población misma así lo requiere. Y no se trata de que, ay, está padrísimo porque en Suiza son bien picudísimos, o en Finlandia, o en España, y es primer mundo. Entonces, con su modelo educativo y acá lo replicamos, y entonces lo que sucede con el acá lo replicamos es que pues, solamente somos borreguillos en esta parte de los modelos educativos y entonces no terminamos de razonar las cosas y entonces pues me dicen, cómprate este medicamento controlado para prevenir. Y no es nada más que lo compren, o sea, en una de esas con el pánico y lo que quieran hasta lo consumen, que es todavía más delicado, ¿no? Entonces, pues son muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente decían, y está dentro de la agenda también, 2030, ¿no? Que abolir el analfabetismo y que por lo menos un paso a la vez, ¿no? La primaria obligatoria para todos y ver que todo el mundo tenga su primaria. ¿Cómo? Me da igual, pero que tenga su primaria. Pues primaria también puedo tener mi papelito apócrifo, ya tengo la primaria. ¿Qué tanto sé o no sé? Pues X. Con que sepa leer y escribir ya puedo decir que ya tengo la primaria, ¿no? Porque es lo básico. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos enfrentamos a los alumnos que llegan a determinado nivel académico y nosotros estamos a cargo de ellos y nos damos cuenta que no hay un razonamiento matemático real y que no hay una comprensión lectora real, que solo hacen réplica de las cosas. Y entonces ese es el nuevo analfabetismo, realmente, que no razonamos, no generamos realmente este pensamiento lógico, crítico ante las cosas. No solucionan problemas los alumnos. O sea, nada más replican, copian, pegan, no siguen instrucciones. Es bien difícil que sigan instrucciones, que lean las instrucciones. Les explicas las cosas y pues te escuchan la mitad, porque pues la otra mitad del tiempo están distraídos en lo que ustedes quieran, un bostezo o en el teléfono, lo que quieran. Y luego les dices, todo está en la plataforma, lee. Ahí vienen las instrucciones. Y ya,
te preguntan al minuto o menos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó, compañeros? ¿Ni por vergüenza leyeron? No es que las preguntas sean tontas, no, por supuesto, hay que preguntar, pero concretos, o sea, si ya leyeron las instrucciones, que digan, Miss, ¿a qué se refiere con este punto? ¿Por qué? Porque ya leí todo lo demás, ya le entendía todo lo demás y ese cosito nada más no me quedó 100% claro. ¿A qué se refiere con este punto? Ah, entonces tú ya te das cuenta que realmente están leyendo, que realmente están siguiendo las instrucciones y sin problema aclaras las cosas. Pero entonces, ese es nuestro nuevo analfabetismo. Y como tecnológicamente, entre comillas, todo está en la compu o en internet, a eso se está llegando. Y eso que dice, también cuentan por ahí, que eso lo dudo mucho, pero bueno, dicen que los maestros de Japón y de China quieren venir a México a ver cómo los maestros de México le hacemos, porque hacemos uso de la tecnología súper bien para dar las clases. Y que quieren venir a ver cómo damos las clases para que ellos puedan dar sus clases. Y yo, ay, no, esa sí se la fumaron. No, esa sí se la fumaron, compañeros. Igual los de la tristeza y eso te la creo. Pero de que quieran venir, no, compañeros, eso sí se la fumaron. A lo mejor quieren traer más Son COVID, los por eso máster en quieren venir. tecnología. Es lo que digo. Nos quieren. Ya lo veo como más un poco de burla, ¿no? Yo, bueno, como burla, no sé. No sé, puede ser esa parte de la ironía, ¿no? Pero, híjole, ese último ya no lo creí yo. Yo dije, ay, no, ya, esto es una falta de respeto, ahí nos vemos. Pero bueno, eso es justo lo interesante de que conozcamos todos los modelos educativos, es que veamos qué es lo que realmente necesitamos nosotros, que conozcamos realmente nuestra sociedad, porque a pesar de que nosotros vivimos sabemos lo que sucede aquí, pero nada más aquí. Y lo que sucede con el vecino y digo, más allá de que sí, ok, por precaución no debemos salir y todas esas cosas, no les estoy diciendo que se salgan a ver a qué pasa con el vecino, no, sino que sepamos realmente cómo está nuestra sociedad, cuáles son sus verdaderas necesidades académicas y educativas, los diferentes contextos que existen en la sociedad mexicana. Nosotros tenemos la virtud fabulosamente, o la facilidad, como el calificativo que gusten nombrarle, de que podemos estar aquí y ahora en la clase y seguir con su formación académica, porque a pesar de la pandemia y lo que sea, su formación académica no se detuvo. Nuestro trabajo como docentes tampoco se detuvo y lo hemos comentado en otros momentos, que tanto el sistema educativo como el sistema de salud son los dos sistemas que nunca se detuvieron. En ningún momento se detuvieron. Los otros medio lo dudaban y le veían para dónde y luego unos sí le siguieron, otros se detuvieron y se desmayaron, a otros quién sabe qué les pasa. Pero a nosotros salud y educación le seguimos. Y entonces los que pudieron y le creyeron y etcétera, aquí estamos. Los que no, porque hay muchos padres que por muchas razones económicas, ideológicas, etcétera, dijeron, no, que mi hijo se quede mejor sin estudiar un año, porque pues es que a distancia no, es presencial, ¿no? Y lo sacaron a varios de las escuelas, cuando la realidad es que esto no sabemos hasta cuándo va a ser. Entonces, o sea, vamos a continuar así. O sea, varios alumnos simplemente que estaban cuando empezó la pandemia, ellos estaban en cuarto, ajá, empezó en marzo, ¿verdad? A ver, déjenme hacer cuentitas. Uh -huh.
Empezó en marzo, entonces ellos estaban en cuarto semestre. Ellos estaban en cuarto semestre. Haciendo sus cuentas de egreso de la preparatoria, tomando en cuenta los ciclos semestrales, pues decían, se va a acabar esto, mi fiesta de graduación sí la voy a tener. Y pues ahorita ya se están dando cuenta que su fiesta de graduación no va a existir como tal, que sí van a tener una ceremonia y todo, pero a distancia como lo tuvo la generación que acaba de egresar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nuestra vida cambia mucho y cambia así, o sea, simplemente yo también en el posgrado, yo era presencial, ustedes también, por supuesto, éramos presenciales, y pues ahorita ya vamos a terminar así. ¿Y lo esperábamos? No, no lo esperábamos. Yo elegí el posgrado, yo adapté mis horas clase, toda mi vida la adapté para que mi posgrado fuera presencial. Y mi presencial ahora es a distancia. Digo, sigo viendo a mis profes y todo, pero así como nosotros en este momento. Porque fue una necesidad de nuestro sistema educativo en el momento que fue. Y fue una necesidad de cada una de las escuelas utilizar las aplicaciones o los recursos tecnológicos, que era de lo único que podíamos echar mano, los recursos tecnológicos viables para cada quien. Y utilizamos Zoom, y utilizamos Duo, y utilizamos Meet, y utilizamos Teams, y etcétera, 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 las otras plataformas, acorde a cada una de las escuelas. ¿Para qué? Para lograr esta parte. Y entonces eso es lo que necesita entonces aterrizar el modelo educativo, que ya va más allá de que los alumnos, no lo demerito por supuesto, definitivamente sí es necesario que los niños sean niños, pero ¿cómo? Que exista una evolución educativa real con la situación real del país, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, a mí como docente nunca me han preguntado qué necesitan mis alumnos de prepa, qué creo yo, porque obviamente como yo veo y el trabajo que yo desarrollo con ellos en clase. ¿Qué creo yo como docente que necesitan mis alumnos de preparatoria? ¿Qué creo yo como docente que necesitan mis alumnos de licenciatura? ¿Qué creo yo como docente que necesitan mis alumnos de maestría? Y entonces esa es una realidad. Y esa realidad, ojalá, estuviese plasmada en un modelo o en un esquema de educación que necesitamos. ¿Qué opinan, chicos? Así es, no están muy apegados a las necesidades que ahora sí se carecen y más que nada mucha desigualdad educativa. Y pues yo digo que allá en Finlandia tienen a lo mejor buen modelo educativo porque los gobiernos siguen ese mismo proceso. No entran y yo impongo que quiero esto, llega otro, impone otro y cada rato lo van cambiando. Entonces, no hay un seguimiento en sí, digamos, que le den para que la educación funcione a raíz de todo lo que se plantea. O sea, la parte del seguimiento, digo, te refieres a lo del maestro, ¿no? Que pasa de grado con sus alumnos. ¿Sí? ¿Te refieres a esa parte? Sí. Eso me parece bueno, aunque también me parece bueno que conozcan diferentes formas de trabajo los alumnos. Entonces, en ese sentido, tal vez, no sé si lo hagan, tal vez, solamente basándonos en lo que Raiza nos compartió, que sí exista un como profesor base que pase con ellos, que esté con ellos toda su línea, toda su formación académica de primaria, pero que exista uno o dos maestros más tal vez que le complementen su formación disciplinar académica también, ¿no? En cuanto a las diferentes maneras de trabajo, porque ahí también sufren mucho los niños cuando cambian a la secundaria y la secundaria ya es un maestro por materia.
Y Es entonces diferente. dicen, Sí, maestra, yo me quiero regresar se a me la olvidó primaria con comentar eso. Conchita, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí existe ese acompañamiento. Si el alumno lo necesita, existen otros maestros auxiliares para que le puedan dar seguimiento al alumno. Se me olvidó comentarlo, pero ahorita que está retomando ese tema, si hay 2 o 3 maestros más y que se involucran, no tanto como el maestro base, porque ese maestro base pues le da todas las materias, como aquí, ¿no? En la primaria durante los 6 años, pero si requiere apoyo de otro maestro, sí lo hay, de otros 2. Ahí llegué a leer que son 2 o 3 maestros los que pueden auxiliar a ese maestro base. Ok, bien. Bueno, entonces tienen el buen respaldo pero valdría la pena contemplar si algo así funcionaría con nosotros. No lo sé. Hace ciclos anteriores, lo quisieron intentar, pero nada más no cambiar a ningún niño del grupo, sino que así como estaban completos, pasaran a tercero. Cada ciclo escolar se distribuyen otra vez de nuevo, los van cambiando de maestros, de compañeros, de todos. Y hubo un ciclo escolar que sí se pasaron exactamente como estaban al siguiente grado. Ajá. Okay. Pero, por ejemplo, ahorita en este ciclo escolar, bueno, no sé, en mi jardín, bueno, en el jardín donde yo estoy, sí se hizo así. Y es obviamente por la situación y las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, cada maestra del ciclo anterior pasó al siguiente grado con los mismos alumnos, y esto para darles un seguimiento, porque como ya sabían cómo estaban los niños, cómo venían, qué cosas sí sabían, qué cosas no sabían y en qué cosas tenían que apoyarlos, se pasó exactamente igual. Solo los de nuevo ingreso, pues ellos sí se está trabajando de otra manera, pero con los niños que estaban, pues sí, parece que sí les está funcionando a las maestras, por lo menos para darle seguimiento a los niños, sí. Ahora, ¿qué pasa con los alumnos? Bueno, si pasa el profesor de grado con el alumno, ok, vamos bien. Para continuar una dinámica de trabajo y la evolución particular de cada alumno, ¿no? Porque como bien puntualizan, pues los profesores ya saben qué le falta, qué le sobra a cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con los reprobados? Digo, ya sabemos que aquí no pueden reprobar, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Que se quedan en el otro con la otra maestra para que recursen o siguen avanzando e intentando que tal vez se recuperen? Los pasan. Se supone que se supone que con esto de la pandemia no se podía reprobar absolutamente a ningún niño. Entonces todos pasaron con la maestra, bueno, pasaron el grado, pues. Era lo que le comentaba la otra vez a una maestra, que es lo que se estaba comentando, que la otra vez escuché en el radio, que precisamente por esta cuestión de la contingencia, o sea, los niños tienen un aprendizaje diferente, o sea, prácticamente, todo este año es perdido. Entonces lo que se pretende es que para el próximo año supuestamente, ¿no? Se refuerce, o sea, como que se aplace más el ciclo escolar por la cuestión de que, pues, como lo comentan, hay niños que no, o sea, simplemente los reprobados, o sea, no los puede, se me hace algo injusto también que puedas pasar a un alumno que no, o sea, que no simplemente no está teniendo un aprendizaje. O sea, ¿cómo pretendes que avance cuando tú le estás dando como, no le estás regresando? O sea, simplemente no está aprendiendo. O sea, bueno, yo desde mi Estás punto regalando la calificación, por así decirlo, aunque sea Ajá, mínimo. o sea, prácticamente le estás regalando la calificación. Y pues no, yo digo que no está bien. Yo estoy en completo desacuerdo e indignación, resaltando la parte de indignación, con que los alumnos no reprueben. Porque más allá de que recursen el ciclo escolar, aprenden muchas otras cosas más por reprobar. Sí. Muchas.
Sí, eso sí Muchas. es verdad. Ujú. O Y ya sea, no, o sea, a veces sí se extraña ese modelo tradicional que tenía el docente, porque antes, yo me acuerdo que antes habían compañeros que ya, o sea, yo iba por decir un ejemplo, yo iba en quinto y a lo mejor ellos ya ya habían pasado 1 o 2 ciclos escolares por la cuestión de que, pero refuerzo, lo que ellos ya habían visto anteriormente, o sea, ya no les fue como de tanta, no se les dificó actualmente cuando ya íbamos en el ciclo escolar en el nuevo, porque ya lo habían visto anteriormente, no al 100%, pero sí, y entonces explicas, entonces, ¿cómo reprobaste? Porque sí captan, a veces sí llegan a captar los conocimientos, sí los llegan a aprender, pero pues reprueban. Entonces ahí es donde te pones a pensar. Entonces sí está aprendiendo, sí está teniendo un aprendizaje significativo, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo sí lo llegué a ver con algunos compañeros. Es que había refuerzo en la casa sí, del chanclazo y la claro, cinturonazo y... permítame. Cinturón, la Sí, regla. ahí está. La ¿Sí o mejor, no? ¿cómo le llaman ahorita? La mejor que cuando suben los memes. ¿Cómo se Terapia, llama? ¿no? O La mejor también lo terapia. usaban. Sí, lo Ay, que padre. encontraran. Sí. Lo que Todo lo que Bueno, tuviera tuviera a la la mano, mano. lo que tuviera a la mano. ah, pues le quitaron esa El autoridad a borrador, los el maestros. borrador nunca, bueno, yo llegué a ver el borrador, los gises, No, La la pues regla, regla de eso era metal. de de los maestros. Eso era de La los regla de maestros madera, que te de metro. aventaban el frisbee de borrador, ¿no? Y ya, te quedabas quieto en clase. Si lo esquivabas, pues bueno, pero si no lo esquivabas, No, bueno, si lo esquivabas, como le daba coraje al maestro, se acercaba a ti y te daba tu pellizcazo. Ahora sí, ahí sí había castigo, De tornillín, tu pellizcazo. hincado en las tapichas, en las corcholatas. Con tus libros aquí, ¿no? No. no, eso a mí ya En no el me sol. tocó. No, a mí ¿Dónde ibas tampoco, a pero a querer mi mamá reprobar sí me si cuenta. tocaba? A mí lo que más me tocó, y no lo volví a hacer, por supuesto, digo, me tocaron todas esas cosas porque mis hermanos eran bien tremendos y sí me veía que los maestros, a ellos. A mí lo El que primo más de un amigo, fue una nalgada, la verdad. Se súper enojó mi maestra de primero, nunca se me va a olvidar. Fíjense cómo uno se queda con esas lecciones de vida. Mi maestra de primero de primaria, porque la verdad ese día uno sí estaba una cosa muy desobediente. Y entonces, pues no le hice caso. Y entonces, pues me La metía, maestra o sea, Gloria desobligada, no lo puedo creer. tipo para esquivar, me metí abajo de la silla, bueno, de la banca, porque unían muchas mesitas. quitres, ¿no? Ajá, unían muchas mesitas y ya estábamos como muchos alumnos en las mesitas, ¿no? Entonces, pues yo estaba echando relajo con todos. Los demás, pues sí, con un grito se quedaron quietos, pero otro compañerillo o compañerita, eso no lo recuerdo, y yo estábamos a todo lo que dábamos. Y entonces, pues nos puso el gritazo, aventó el borrador y nada. Y entonces nos metimos abajo de la mesita cuando ya veíamos que se acercaba, porque dijimos, hasta aquí llegó nuestra vida, ¿no? Y nos escondimos y obviamente le dio más coraje a la maestra. Y ya sabes que te alcanzan a pescar. Y sí me alcanzó a pescar y me jala de abajo de la mesita y me metió un algadón, marca llorarás. Y sí lloré y todo, ¿no? Pero pues ya no lo volví a hacer. Y Me obviamente pues, metió. le dijo a mi mamá la maestra, mi mamá me regañó, ya no me pegó, nada más me regañó, yo le dije que me dolía mi popita y todas esas cosas, pero no lo volví a hacer, me quedó la lección. Pero la maestra se dio cuenta, fíjense que lo dejó de hacer, porque se dio cuenta que me traumó, bueno, a mí, a los otros niños no sé, porque cuando se acercaba, cuando yo pasé de grado y la maestra se acercaba, yo me la escondía, porque sentía que me iba a dar otro nalgadón. Entonces, pues me la escondía. Aguanté todo lo que quedaba del ciclo escolar, cumplí lo que fuera.
pero yo ya después ya me la escondía. Y si mi mamá la saludaba o algo así, porque pues ya saben que se llevan bien las mamás con las maestras. Yo entonces la saludaba y todo, yo me escondía atrás de mi mamá. Y realmente le tenía miedo, no era respeto, era miedo. Ya después fue respeto, ya cuando creces ya dices, bueno, me acomodó mi nalgada, ya ni modo. Pero no, sí me traumó. Cuando era chiquita sí me traumó. No le peguen a sus alumnos, compañeros. No les den nalgadas a sus alumnos. Bueno, Ahora ya nos van a demandar si hacen ahorita ya no proceso. se puede, ya está derechos humanos. Pero en No, mis ahorita ya tiempos no. sí. Pero no lo hagan, para que vean. También tuve lo mío. Hay que experimentar, compañeros. ¿Qué les digo? Sí, a mí sí me llegó a tocar también, maestra. De lo que me pegó, porque me acuerdo que no, las tablas de multiplicar. O ¿Te sea, no te pegaron las tablas de multiplicar? sí, o sea, nos pedía, te tienes que aprender las tablas de multiplicar. Creo que era como en tercero o cuarto. Ajá. Y si no te las aprendías, te pegaba con la regla. Pues me creeré que a mí sí me pegó con la regla grandote, con la regla. Y sí, hasta me hizo hacer del baño. ¿Del susto? Del susto, sí. Es que sí Pero era, o sea, esa parte sí está bastante, sí, como ruda o delicada, ¿no? De saber. ya, pues ya. Sí, bueno, mi mamá sí fue a hacer también. Pero también me aplicó, te pones a estudiar y no me dejaba salir hasta que me aprendiera las tablas de multiplicar. Y se me quedaron. Jamás. Y no se me han olvidado, dice. No se me han olvidado las tablas de multiplicar. No vaya a venir mi maestra a darme otro reglazo. Oh, tiene años ese maestro, no, ya ni me acuerdo cómo es. Fíjate qué curioso, ¿no? Luego los maestros que quién sabe qué, y ya no nos acordamos de él. Yo supe que se jubiló, ¿no? Ya no la volví a ver, obviamente, pero yo supe que se jubiló porque pues ya también todo por servir se acaba, tampoco hay que exagerar. Nada más supe eso, que se jubiló, porque luego mis papás estaban bien enterados porque como la escuela está a 2 cuadras de su casa, pues se enteran de lo que pasa en la primaria, ¿no? Entonces ahí ya me dije, luego chismosean de, ya no hay ninguno de los maestros que les daba, ya todos se jubilaron. Y yo, pues si no van a ser por siempre, tiene que haber más profes. Muy bien, chicos. Pues, muy, muy, interesante, muy gratificante. Y Raúl dice, al fin se acabó la hora de la clase, dice, ya hasta se está estirando, tranquilo Raúl, ya unos minutos y nos vamos. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos de los modelos educativos, chicos, con el propósito justamente que decíamos hace un momento, que podamos nosotros lograr un mejor entendimiento del modelo educativo que estamos nosotros trabajando, que tenemos nosotros que implementar en nuestro quehacer docente o en nuestra sociedad y poder ser propositivos dentro de los mismos modelos para poder evolucionar con las verdaderas necesidades del entorno social en el que nos encontremos, porque también son muchos entornos en los que nos encontramos. No es lo mismo la clase que tenemos nosotros a la clase que tengo con los alumnos de prepa o a los que tiene mi compañera, una amiga con sus alumnos de educación indígena. O sea, es bien, bien diferente y sus necesidades son bien, bien distintas. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? Vale mucho, mucho la pena que tomemos en cuenta todos estos elementos y mucho más si existe una agenda universal que intentan unificar la educación a nivel mundial. Ay, bueno, qué interesante. Quisiera yo saber si realmente saben cómo estamos o cuáles son las necesidades de cada país, porque no dudo que Suiza, España, Alemania, siendo de primer mundo, tengan necesidades. Por supuesto que sí. Y nosotros, ni se diga.
las conocemos y las vivimos en nuestros entornos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, hay que reflexionar y hay que rescatar todo lo propositivo. Les agradezco mucho, muchas gracias, Raiza. Muy divertido y entretenido el juego de los avioncitos, bueno, navecitas espaciales, que ya estaban peleando a Belén, muy indignada con el juego. Pero muy bien, muchas gracias. Pasen excelente tarde, chicos, excelente semana. Chequen su plataforma, ya saben que tienen su actividad y cuídense mucho. Bye, bye. Igualmente, gracias. Descansen. Bye, hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Bye.